La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que en este espacio le estamos mostrando desde hace más de 10 años ese panorama único de la televisión argentina que, muestra cómo trabajan los medios de comunicación y los maquiavelitos, simpáticamente por supuesto, que logran ese milagro de que usted cambie de opinión sin siquiera darse cuenta cómo. Le propongo en esta hora de Maquiavelo hablar de tema favorito, ¿no? La comunicación o la incomunicación de los empresarios. Es interesante mirar a Brasil. Me tocó la semana pasada estar en una conferencia que dieron comunicadores empresarios brasileños para comunicadores empresarios argentinos, y lo que se sorprendían era el silencio ante todo lo que está pasando con la economía argentina, que en el mejor momento de la historia, en el mejor momento de los términos de intercambio que más favorecen a la Argentina, para copiarlo a Jorge Asís, nos estamos poniendo en la economía, estamos chocando la calecita. Y los empresarios, silencio. Estos empresarios brasileños no vinieron a decirles tienen que hablar, tienen que opinar, tienen que contribuir de alguna manera, va de suyo, que tienen que contribuir a formar una opinión pública que sea sustentable para que las empresas puedan seguir trabajando y obviamente ganando plata, porque para eso están las empresas. O sea, es absurdo pensar que van a trabajar para hacer beneficencia. Sin embargo, el silencio es absoluto. Y en Brasil, justamente, la comunicación de las empresas contribuyó a que un gobierno que está presidido, hay que decirlo, está presidido por una ex guerrillera de verdad, no de relato, guerrillera en serio, que estuvo presa, que aparentemente sabía disparar, y que está llevando a Brasil a un excelente capitalismo. Quiero que veamos un dato de la última edición de la revista Imagen, en donde la encuesta de Carlos Fara, que hace cada tantos años, sobre la imagen de los empresarios y de los valores que hacen a la economía de mercado en la Argentina, una de las preguntas que venimos haciendo es ¿qué país podría tomar usted, a un argentino, como modelo? Y fíjese cómo, en el año 2000, en 2001, cuando empezó, el modelo era Estados Unidos se fue cayendo, después fue España por supuesto que se cayó. ¿Y cuál es el país que de repente aparece como el primer elegido como modelo a seguir? O Brasil. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí en la hora de Maquiavelo es, si los empresarios argentinos no podrían tomar a los empresarios brasileños y a su comunicación, que hasta allá los mismos comunicadores empresarios están diciendo hay un estilo bossa nova de comunicación empresaria brasileña que la están llevando además a todo el mundo para mostrar, si no podrían aprender un cachito de esa. Vamos a conversarlo con una periodista brasileña, va a ser sumamente interesante, y le propongo hablar nuevamente del cacerolazo, el tema de los dólares y la pregunta: ¿los caceroleros se están convirtiendo en la oposición en la Argentina? Y la otra pregunta: ¿y las redes sociales están reemplazando a los medios para informar y movilizar a la gente descontenta? No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo.
Bueno, estamos con Julio Bárbaro, que es, bueno, podríamos decir que es un peronista disidente, ex integrante del gobierno kirchnerista, pero hoy crítico del kirchnerismo. Pero si yo siempre me pregunto, ¿Julio Bárbaro está con el peronismo disidente, con el mismo peronismo que se enfrentó a Cristina en las urnas el año pasado? No. El disidente para mí es una estructura anterior al kirchnerismo, es pre-kirchnerista. Lo que hay que lograr es ser post-kirchnerista. Por ejemplo, lo que está buscando Alberto Fernández, por ejemplo, una cosa así. Alberto, digamos, es una expresión muy cercana al Kirchner, más a Néstor que a Cristina, pero yo creo que el kirchnerismo fracasó como sistema, esta idea del progresismo. Ahora me vas a contar cómo lo ves. Y Darío Gallo, usted ya lo conoce, el hombre es periodista, ex de la editorial Perfil, es el hombre que había fundado, bueno, desapareció el diario Libre. Es muy difícil hacer un diario popular en la Argentina. Es un segmento que funciona muy bien en Alemania, funciona muy bien en Inglaterra, pero en Argentina es muy difícil, y hoy es periodista, podríamos decirlo, independiente. Sí, periodista independiente fui siempre, en el sentido que no estuve condicionado. En 17 años que estuve en Perfil, nunca podríamos decir que tuve una traba para sacar una nota. No como dice Cristina, los periodistas que trabajan para los medios son esbirros de los dueños, de los empresarios. No siempre. Yo también trabajé en Editorial Perfil y en ningún momento me sentí en lo más mínimo condicionado. Y muchas veces los periodistas sacamos más cosas de lo que le interesa a los dueños, porque no pueden ver todo. Y en Clarín o en Tiempo Argentino o en Página 12 hay líneas que se le escapan a los jefes, y eso está en la virtud del periodista, de ser más independiente que lo que el medio puede ser, teniendo en cuenta ahora que la mayoría de los medios están bastante atados a la pauta oficial, salvo las excepciones que conocemos todos, ¿no? Yo recuerdo, no quiero ser autorreferencial, para eso tenemos mandatarios que lo son, pero trabajando en la revista Noticias, propuse una nota que era crítica de los bancos en ese entonces, por lo caro que cobraban ya entonces los servicios. Claro, los bancos argentinos, como no hacen negocio de prestar plata porque no funciona, cobran lo que no se cobra en ningún lugar del mundo. Jamás nadie me dijo, che, mirá que todos estos son anunciantes. No, y además otro tema que también lo vimos en tu programa hace 5 o 6 años, que debe estar el video por ahí, cuando vos decías, ¿cómo puede ser que Noticias saque el testaferro de Kirchner, saque Jaime Corrupto, saque el Ministerio de Planificación y no pase nada? Y no repercutía en lo más mínimo. Y yo te decía, eso no está dirigido para que repercuta en otros medios, sino para que el lector de Noticias sepa que dentro de unos años, cuando empiece a salir esto, Noticias lo dijo primero. Y creo que en muchísimos casos hemos acertado, y muy pocas veces se ha equivocado la revista Noticias, que era donde yo estaba en esa época, ¿no? Ahora, más allá de que ahora hay más medios críticos, evidentemente Clarín es un medio crítico. ¿Dónde hay más medios críticos, perdón? Bueno, está Clarín y La Nación. En el contexto... Hay menos medios críticos. Pero estamos, con Darío estábamos hablando de hace 4 o 5 años. En el contexto de lo que son los medios, la verdad que es muy poquitito lo que hay. Yo siempre comparo y digo, busque la radio AM y panee, y va a encontrar con suerte 2 radios críticas. Busque las FM, que son 50. El retroceso en libertad de prensa es brutal. Uno se pone a ver, ahora que compraron C5N y ya lo entraron a degradar, porque lo que agarra... Esto de que, digamos, van a terminar convirtiendo a Héctor Mañeto en un líder de la libertad de opinión, cosa que no imagino que haya sido su sueño. Pero los circunscribe. Para mezclar todo un poco, yo lo que recuerdo de la renuncia, de la supuesta renuncia de Reposo, porque siempre, no se sabe si él mismo escribió su carta de renuncia, no la puede escribir. Probablemente no la haya escrito. Ni él escribe ni Escosimar Rolé, son 2 ausentes, ¿no? En la carta se invocaba a que la culpa de la renuncia era de Clarín, ¿no? Clarín tenía la culpa de que este señor haya inventado su currículum, de que este señor no estaba preparado ni académica ni intelectualmente para ese cargo. Y yo me pregunto, ¿no será que al final Cristina, buscando echarle la culpa de todos los males de la Argentina a Clarín, termina finalmente diciendo, bueno, al final termino yéndome por Clarín? ¿No es una cosa...? 678 logró que los gorilas sigan a la nata. Entonces los gorilas son 2 millones
y los populares son 100.000. ¿Eso es un milagro de la naturaleza o no? Y digo, está en la mediocridad que logran lo contrario de lo que buscan. La virtud de Cristina Kirchner, decía yo, y de Néstor Kirchner también, era hacer queribles a personajes que en otros tiempos hubiesen sido detestables, como Volcati, que había mucha gente que le prestaba atención cuando, decime años atrás, ¿quién iba a ponerse a escuchar lo que decía el presidente de la sociedad rural? Sí, que además la sociedad rural fuera una especie de ONG popular. Sí. Hugo Moyano, de un sindicalista cuestionado a un trabajador revolucionario. Eso es un milagro del gobierno. Sí. ¿No? Producen milagros, transformación de imagen. Ahora, ustedes vieron los cacerolazos, no sé si tenemos por ahí, que esta semana como que se van potenciando. Esta vez hubo mucha gente en la Plaza de Mayo. Admito que me pareció muy bien de parte del gobierno no haber intervenido, mandando a, no sé, a las huestes de Delía, como en el pasado, a espantarlos. Porque bueno, son gente de la clase media que por ahí viendo a los barra bravas pueden asustar. Y viendo cómo en las redes sociales, ahí tenemos la gente yendo a la Plaza de Mayo el jueves pasado, viendo cómo todo esto está repercutiendo en las redes sociales y particularmente los cacerolazos, me da la sensación, puedo equivocarme, que hoy son convocados casi exclusivamente a través de Twitter. Darío Gallo es prácticamente en la Argentina el introductor del Twitter. Hay que reconocer que creo que fue el primero que empezó a usar Twitter. Uno de los primeros periodistas que... Uno de los primeros 10, 20, ¿no? Sí, que empezamos a usar Twitter en el 2007. Justamente yo siempre hago la proyección. En el 2007 no llegábamos a 1000 en Twitter. Una cosa para perder el tiempo, decían nuestros jefes, nuestras familias. En el 2008, con la protesta del campo, comenzó un poquito más, pero seríamos 3000 lo que estábamos ahí. Ahora hay casi 1 millón de cuentas en la Argentina, y como decís vos, yo creo que si no estaba Twitter y Facebook, las redes sociales, era muy difícil esta protesta y muchas otras cosas más que se sepan. Lo de Reposo alcanza un nivel de popularidad tal que yo creo que está dado por las ironías y las chicanas y chistes que se hacían en Twitter. De los chistes que se hacen con ese famoso hashtag, que es el numeral y una frase, era creo que el CV, el currículum vitae de Reposo. Desopilante lo que es la cultura popular y la imaginación colectiva. El que a mí más me gustó era ese que decía, no era Selig, era Reposo. Además, otra cosa, volviendo a lo que decía Julio sobre lo de Haddad, ya no está C5N, una cosa maravillosa y para estudiarlo, es que durante el cacerolazo del jueves, el medio que fue más citado en Twitter fue Infobae. Sí. ¿Por qué? Porque Infobae se independizó. Se independizó y puso una cámara casi prácticamente era un celular que estaba filmando el cacerolazo, pero en un momento era el único medio, ni TN, ni por supuesto C5N, que estaba con las imágenes del cacerolazo. Van a mandar a Cristóbal a que le compre la cámara del celular. La cámara del celular, porque hay que comprar todo, digamos. Y fíjate la viveza de Haddad, que podemos decir cualquier cosa de él. Se quedó con Infobae. Se quedó con la cuenta de Twitter de C5N, que era una de las cuentas más nutridas de Twitter en la Argentina, tiene 330.000 seguidores, y se la llevó para Infobae. Con lo cual C5N tiene que inventar una nueva, y al paso en que están las circunstancias ya va a ser más difícil. Con lo aburrido que lo van a hacer, porque van a lograr... Yo la otra vez con un personaje me decía, no, porque le sacamos la 10 a el Negro Oro. Digo, bueno, le hacen el favor de su vida a Héctor Mañeto, que claro. Es que Mitre le gane. Que Mitre tenga la oportunidad, la única oportunidad de ganarle. Muchos milagros que produce este gobierno, muchos logros. Ahora, Julio, usted que estuvo adentro, ¿quiénes piensan esas cosas? ¿Hay un grupo de gente que las piensa o es muy poca gente la que está trabajando al lado de la presidenta? Es muy poca gente, y lo de piensa, es como una exageración. Digo, somos una sociedad sin oposición, y eso es importante. Por eso, la oposición está en la calle ahora. Todavía no hay un pensamiento opositor. Cuando vos hablabas del tema de los empresarios, sin burguesía industrial es muy difícil construir una opción política. Porque Lula es posible porque la burguesía paulista y el resto de la burguesía dice, con este presidente entramos al mundo. Acá nuestra burguesía, si vos vas a un acto de idea, que sería el pensamiento de nuestra burguesía, es
para primario adelantado no les da la cabeza. No, es una vergüenza. Yo no diría eso de la gente de idea, yo la conozco, sé que hay Yo gente también muy la conozco, inteligente. pero- Lo que pasa es que tienen un problema. Donde ven un micrófono salen espantados. Ven Pero un peri- entonces no hay pensamiento, no hay idea, no hay. Digo, el hecho de no tener burguesía industrial con principio. Lo último fue, digamos, Mario Hirsch, antes Helber y Frigerio. 3 individuos que pensaron, tenían una concepción del empresariado. Acá no hay, parecen los de sindicalistas. Mendiguren. No, en serio, yo lo quiero a de Mendiguren. Estamos hablando de un pensamiento empresario, ¿no? Es Igual otra cosa. nunca hubo un Estado tan policial como este con los empresarios que les metió miedo. Claro. Les pinchan las llamadas telefónicas, eso es sabido. Y yo creo que el capital termina siendo cobarde. Además yo me pregunto, ¿no? Y habría que preguntarle a los empresarios brasileños, a los comunicadores empresarios brasileños que estuvieron, si alguna vez pasó algo así como en la primera señal que dio Néstor Kirchner en el año 2004, justamente durante el primer coloquio de IDEA, que fue un gerente general de Telefónica, que creo que era un español, que dio una entrevista durante el coloquio, creo que fue al diario El Cronista, diciendo que bueno, que el gobierno tendría que, opinando que el gobierno tendría que revisar el tema de las tarifas, que se hablaba en ese momento, y Kirchner mandó a alguien, no sé, a llamar a España a que lo echen, y lo echaron a las 24 horas. Bueno, obviamente que eso sienta precedente y ningún gerente general de ninguna empresa va a querer que lo echen en 24 horas. En eso Néstor y Cristina han sido iguales. El que piensa distinto es enemigo. Y pensar está prohibido, obedecer está permitido. Y ahí Punto. está la diferencia con Dilma Rousseff, por ejemplo. No, pues está la diferencia con el peronismo. Perón estaba rodeado de gente que pensaba distinto a él. Digamos, nosotros estábamos ligados a Perón a partir de diferencia. Estaba a la izquierda, el centro, a la derecha, los de John William Cook. Digo, era un jolgorio de pensamiento. Hoy es un jolgorio de alcahuetería. No es lo mismo. Es una decadencia en serio. Es decir, Néstor Kirchner, en diálogo conmigo, me dijo, ¿qué es lo que peor te caería de mí? Digo, que hagas una corte que no sea digna de esta sociedad. Me tiraba y me dijo, te juego que haga una corte que te va a asombrar. Y es una corte de lujo. A esa corte de lujo no se le corresponde a este señor Reposo, que ahora me entero que lo puso Mañeto. El gobierno está infiltrado. Mañeto puso a Reposo para, ¿no? Ahora, ¿cómo ven esto de que Cristina trata de convertir a Clarín en algo todopoderoso, pero mientras tanto los cacerolazos se convocan por el Twitter? Es más, yo leía en las primeras horas del último cacerolazo enormes críticas a TN porque TN no lo estaba mostrando. Yo creo que Twitter también tiene esa capacidad de presionar a los medios de comunicación tradicionales, porque si eso está saliendo, ya no se puede ocultar nada porque... Igual por los medios oficialistas no salió no, nada. No, pero ahí nunca va a salir nada hasta Los que medios dejen de socialistas cobrar. Son silencios pagos, ¿no? Eso Claro. nunca. No, a eso se ve que no los pueden presionar. Entonces yo Además no hay periodista de guardaespaldas, un individuo que le pagan para que le grite a otro, insulte a otro, devalúe a otro, no es un periodista, es un guardaespaldas. Entonces en la era de las redes ¿No? sociales, Cristina llegó tarde con la ley de medios y con este intento de desmembrar a Clarín, o quizá no sé, el próximo paso sea justamente las redes sociales, no sé cómo, pero Pero la idea de que Mañeto es malo y las tragamonedas de Cristóbal López son buenas, la soja es mala y la tragamoneda es buena, hay una concepción de la economía de la renta bastante complicada, ¿no? El hecho del crecimiento del juego en la era Kirchner, ¿no? Y el odio al campo, la verdad es que el campo puede haber gente de derecha, de izquierda, Igual, pero es productivo. periodistas amigos me dicen que hay planes del gobierno por estatizar también el juego, o sea, también a Cristóbal ¿Cristóbal López. también? Sí. No, pobre Cristóbal, El no. A plan la es hora que de las nace- cajas el no plan hay, es que no hay nace- vacas sagradas. Claro, el plan es que nazi llevado al juego. Exactamente. Sí, otra de las cuestiones del gobierno es que no solo con sus enemigos es terriblemente sádico, sino también con los amigos que terminan y los quieren ver al estilo como era Néstor Kirchner y también en ese sentido Cristina, no solo tienen que estar tirados por el piso, sino que los pisotean. Y eso es terrible. Es contraproducente. es contraproducente. Aníbal Fernández, el caso de Aníbal Fernández es impresionante. El caso de la Nata te pongo más. El caso de la Nata en el 2008, cuando tenía el diario Crítica, dio señales con el gobierno para tratar de que el diario siguiese funcionando, tener publicidad oficial. ¿Te acordás las notas contra Clarín que salían en Crítica? Pero el gobierno no, lo quería ver totalmente derrotado y no iba a subsidiar al diario con la Nata dentro. Claro. Se fue la Nata castigadísimo Y el diario cayó. al exilio, cayó el diario
pero Mañeto lo contrató la nata, y ahora la nata es el principal problema que tiene el gobierno. Claro, porque esa es la diferencia. Cuando Maquiavelo hablaba de liquidar, era liquidar en el antiguo sentido, o sea, liquidar con una puñalada, un tiro, lo que sea, pero era liquidar físicamente. Ahora, si la nata no muere, o sea, la única forma que tendrían por ahí es ir y matarlo. Si la nata no muere, después se puede ir a trabajar justamente pero a la ellos no pueden soportar a la nata y tampoco a la baña. Entonces queda un Lorenzino. ¿Qué es un Lorenzino? Es un Lorenzino, usted sabe. Sin poder. Entonces, si la idea de que los que rodean al poder son pobre gente que tiene que aplaudir, entristece, porque todos los ministros están degradados, los senadores con lo de reposo, los pobres senadores que lo defendieron, y le va a costar salir a la calle y sonreír, porque te mandaste, fuiste a defender lo indefendible. Digo, hay una devaluación de todo lo que rodea para que quede arriba la presidenta como único discurso. Y en definitiva, esa base hace que la presidenta sea la primera en derrumbarse. Julio Bárbaro, muchísimas gracias. Darío Gallo, muchas gracias. En el próximo bloque, ¿pueden aprender los empresarios argentinos algo de la comunicación empresaria brasileña? ¿Por qué lograron que en Brasil gobierne una guerrillera y sea hoy uno de los países más exitosos, países capitalistas más exitosos del mundo? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunícate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo hace años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. ¡Soltame! Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. La hora de Maquiavelo. Bueno, estamos con Marina Guimaraes. Marina Guimaraes es la corresponsal en Argentina, brasileña, por supuesto, con ese apellido no podía ser otra cosa. No, podría ser portugués. Portugués también, por supuesto. De la agencia O Estado, que es la principal agencia de noticias privada de Brasil, que está vinculada al grupo O Estado, del famoso diario O Estado de Sao Paulo. Escribe fundamentalmente sobre temas económicos, pero también políticos, y conoce a la Argentina muy bien, porque está hace bastantes años. Y a mí me sorprendió mucho esta reunión que tuve con los comunicadores empresarios brasileños. Yo antes de preguntarte que me expliques un poco cómo funciona la comunicación de las empresas en Brasil, te quería preguntar, ¿cómo ves a los empresarios argentinos que, no sé qué opinión tenés vos, pero yo los veo ante todo esto que está pasando, sumidos en el más profundo de los silencios, como si no tuviesen nada que opinar sobre la marcha de la economía? Bueno, Diego, la verdad que este silencio que habló mi antecesor, mi colega Darío Gallo, ¿no? Que es la cosa de la policía de Estado. Yo cuando hablo con los empresarios argentinos... Tienen miedo. Tienen miedo. Y todos recomiendan, mira que te hablo, primero porque estoy hace muchos años, confían, saben que yo voy a mantener el off the record, pero no hablan y no hablan por la simple razón de que sí, reciben represalias, ¿no? O sea, reciben, no sé qué pasa, bien. ¿En Brasil puede pasar algo así? No, no puede pasar. No tengo conocimiento, nunca he visto un empresario brasileño reclamar de que fiscales o
no se llama fiscales, los inspectores de AFIP, por ejemplo, de la Receita Federal en Brasil, que se llama así, haya ido a su despacho, haya ido a la empresa, porque opinaron algo que no gustó. Claro, eso nunca se escuchó hablar. O sea, los empresarios están organizados y hay un vínculo más fuerte con el gobierno que en Argentina. O sea, yo quiero recordar eso, ¿no? Dilma Rousseff fue guerrillera. Sí, hay un diálogo, siempre lo hubo. Hubo con Dilma, con Lula, incluso Lula, antes de ser electo, fue candidato otras veces hasta que pudo hacer una adaptación de su forma, tratando de atender también el mercado. Además, cuando Lula ganó fue porque fue junto con un empresario. Exactamente. Como compañero de fórmula. Claro. Entonces, y también hubo diálogo con Fernando Henrique Cardoso, con Itamar Franco, o sea, todos los presidentes en la era democrática tienen un diálogo con los empresarios porque hay un grado más grande de institucionalización, ¿no es cierto? Entonces, es incabible, es impensable que en Brasil se pueda aprobar alguna ley que involucre a las contribuciones patronales de los patrones, de los empresarios, sin que haya una discusión involucrando sindicatos, empresarios y otros representantes de la sociedad civil, ¿no? O sea, yo creo que la base es la institucionalización un poco más fuerte, más firme, y el diálogo. Hay diálogo, no hay medidas verticales. Y ¿te imaginas algo así como lo que estamos viendo acá? Que, por ejemplo, hay empresarios que tienen problemas muy serios para importar, por ejemplo, electrodomésticos, y que de repente vos entras en un comercio y preguntás por ese electrodoméstico que ves en la vidriera y te dicen que no hay, y preguntás cuándo va a venir, y te dicen, no sabemos. Entonces le preguntas para qué lo ponen y te dicen, porque nos obligan. O sea, una cosa así, o como en las estaciones de YPF, bueno, que ahora es estatal, que no ponían cartelito de que no hay nafta porque Moreno no los dejaba. Es una cosa tremenda. Bueno, escucha la música, significa que nos vamos. Yo le voy a explicar. Con Marina Guimaraes vamos a seguir ahora hablando en la versión online. Usted tiene ahí, por un lado, la página de lahorademaquiavelo.com, así la podemos ver. A la izquierda el programa para repasar, a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Marina Guimaraes, con la corresponsal de la Agencia o Estado de Sao Paulo, sobre no solamente las diferencias en la comunicación de las empresas con los medios y con el gobierno, sino además cómo trabaja una corresponsal extranjera en un país cuando quiere cubrir al gobierno argentino, si el gobierno argentino los trata tan mal como a los periodistas argentinos. Así que, bueno, yo le digo, ¿no? Como siempre, como hace ya más de 10 años, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y será cargo de nosotros, pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22, y usted ya mismo va online, busca, no sé, la tablet, notebook, PC, lo que sea, y sigue viendo la hora de Maquiavelo online. Chau.